Muy bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un par de ejemplos de lo que faltó de la ley de Faraday y después, en los últimos 40 minutos, haré un ejercicio que había dicho el ciclo, la clase pasada, que iba a desarrollar sobre circuitos RC, ¿no? Para recordar solo. Solamente eso, que no habíamos hecho, no nos había faltado algún ejemplo. Bien, entonces comencemos pues recordando lo que vimos la clase pasada. Entonces la clase pasada hablamos de la ley de Faraday. Y la resumimos de la siguiente forma, ¿no? Después de haber hecho todo, haber recorrido todo el camino que Faraday había desarrollado, llegamos pues a la ley, ¿no? Que dice que cuando tengo una región del espacio donde el campo magnético está variando, hay veces no varía, lo que varía en realidad es el flujo, entonces se genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico sobre una espira genera una FEN, entonces esta es la FEN, recordando, la fuerza electromotriz, la responsable por realizar el trabajo de mover a los portadores de carga alrededor del circuito. Y lo que había dicho Faraday era que esta FEN, bueno, era igual a la integral del campo eléctrico de L, ¿no? Sobre la espira, ¿sí? Eso en general no hay que hacer una espira, pues una región del espacio. Obviamente ya no se genera la FEN, pero se genera el campo eléctrico. Y como hemos dicho, esto es debido a la variación en el tiempo del flujo del campo magnético, ¿no? Entonces el flujo lo podemos escribir así, ¿no? Aquí es sobre la superficie limitada por el camino, ¿no? Esta es una superficie limitada por este camino. Entonces, este camino le llamamos C, ¿no? Sería superficie limitada por C, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que habíamos visto la clase pasada en resumen, ¿no? Esta era la ley de Faraday, ¿correcto? Bien, veamos un ejemplo. Entonces, no vimos ejemplos, vamos a comenzar rápidamente con un ejemplo. Bien. Entonces, en este ejemplo vamos a considerar que tenemos una espira. Por simplicidad, la espira que vamos a considerar en este caso es cuadrada. A ver aquí. Bien, a esta espira cuadrada vamos a considerar que está limitada por los ejes X, Y, de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo a ver por aquí. Aquí. Esta es la espira cuadrada, ¿no? Bien. Entonces, estos ejes de aquí los voy a considerar como siendo los ejes X, Y. A ver, esto un poco más arriba.
Ujú. Vamos a suponer que el lado del cuadrado está dado por A. ¿Sí? Bien. Y vamos a considerar que en esta región, ¿no?, hay un campo magnético. Y el campo magnético está dado por esta expresión. Una constante, aquí y al cubo, t cuadrado, k. Este k es el vector unitario, ¿no?, a lo largo del eje z. ¿Sí? Y bueno, con esto queremos determinar cuál es la FEN inducida, ¿no? La FEM inducida. Correcto. Entonces, un ejemplo de aplicación. Bien, lo que hay que hacer aquí, primero, es escoger cuál va a ser la dirección positiva con la que vamos a trabajar. Observe que en esta ecuación de aquí, en la ley de Faraday, usted por aquí tiene un menos y tiene un flujo. Entonces, hay que determinar cuál es la dirección positiva para ver que este menos tenga sentido para la FEM. Entonces, usted la escoge realmente como usted gusta, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, puede elegir la dirección Z, es la dirección del flujo positivo, ¿no? Entonces, la dirección más Z es la dirección del flujo positivo. Puede ser la otra también, no hay ningún problema. Es una elección, ¿no? Porque aquí observen, sobre esta espira, el flujo puede ser en la dirección de Z, o sea, hacia afuera de la pantalla, o puede ser hacia adentro, depende cómo usted coloca el vector diferencial de área, ¿no? Entonces yo voy a considerar que el flujo positivo es hacia afuera, es decir, el ds, este aquí, lo voy a considerar como un ds por k, ¿no? Este aquí, básicamente eso es lo que hace esta elección. Entonces, si esto es el flujo positivo, entonces la dirección positiva también para la FEN va a tener que seguir esta dirección. Si esto es hacia afuera, entonces la dirección positiva para la FEN va a ser la dirección que sigue la regla de la mano derecha. Es decir, sería en este sentido. Sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Vamos a dibujarlo mejor este. Así, ¿no? Para allá, ¿no? Entonces, luego de fijar esto, entonces el sentido antihorario es el positivo, ¿no? Tanto para la FEN como para el campo eléctrico, si es que lo quisiéramos determinar. ¿Bien? Ya. Listo. Correcto. Entonces, ya con esta dirección positiva, entonces ya puedo aplicar directamente la ley de Faraday, porque en esta región del espacio donde está la espira, el campo magnético, observe que está cambiando en el tiempo. Este cambio en el tiempo hace que el flujo también cambie en el tiempo. El área se mantiene constante de la espira, porque no hay ninguna información que diga lo opuesto, pero solo por la intensidad del campo ya estar cambiando, entonces el flujo cambia. El cambio del flujo en el tiempo, observe que aquí está el tiempo, es lo que genera una FEN. Entonces, esta FEN se va a generar debido a eso, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de la ley de Faraday, ¿sí? Ya. Entonces, simplemente aquí lo aplicamos, pues, ¿no? Entonces digo, luego,
¿Cómo va a quedar? Va a quedar la FEN inducida es menos la variación en el tiempo de el flujo del campo magnético. El flujo del campo magnético también se le coloca una letra phi mayúscula, ¿no? Pero directamente nosotros podemos poner así, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿a qué es igual esto? Menos la derivada en el tiempo. A ver. Y aquí sería la integral. Observe que este es sobre un área, ¿no? Entonces realmente es una integral doble, ¿no? El campo magnético es una constante K, que no tiene nada que ver con el vector unitario K. Y al cubo, T al cuadrado. K, esto es el producto escalar con el diferencial de área. Pero el diferencial de área ya vimos ya que tomando este sentido positivo es K, ¿no? Entonces, sería ds K. Pero ds, un diferencial de superficie, lo puedo poner como dx por dy, ¿no? En coordenadas rectangulares es lo que conviene trabajar aquí, ¿no? Eso sería dx dy acá. Muy bien, nada más. Y los límites de integración, tanto para x como para y, es de 0 a, ¿no? En ambos casos. Listo, esta sería la expresión. Pues ya esto de aquí ya determina el valor de la FEN, ¿no? Entonces aquí usted puede anular este K con este de aquí. Y le va a quedar... A ver, esta derivada, observe aquí. Bueno, esta integral es en X. No depende de X, entonces solamente sería A, ¿no? Evaluar los límites de integración. Y después tenemos la integral en Y. Pero el tiempo dentro de la integral, bueno, no depende, puede salir. Entonces sería menos derivada en el tiempo de... Y aquí sería una constante K, un T al cuadrado. Bueno, y como le comentaba que venía la integral en X, que era A. Vamos a ponerlo, ¿ya? Para que se... Vamos a ponerlo. Y la integral de I cubo. Ya. A ver. A ver, me avisa si me olvido de algo ahí, ¿eh? Entonces aquí sería... Bueno. Kt cuadrado A, ¿no es cierto? Y el otro es A cuarta sobre 4, ¿no? O sea, todo es A quinta sobre 4. Listo. Bien, esta derivada en función del tiempo es solamente un 2t aquí, ¿no? 2t, entonces esto va a salir menos k. El 2 del 2t se va con el 4, ¿no? Sería menos 2kt entonces. A quinta sobre 2. Ah, no, el 2 se iba, ¿no? Menos k, entonces sería solo así. Todo sobre 2. Menos kt a quinta sobre 2. ¿Sí? Correcto. Entonces, esta sería la FEN. Observe que la FEN, todo lo que está aquí adentro, es positivo. Y aquí hay un negativo, entonces sin tomar el signo es positivo, ¿no? Con el signo es negativo. Quiere decir que la FEN tiene sentido negativo. Como el sentido positivo está definido en el sentido antihorario, entonces quiere decir que la FEN irá en sentido horario. El sentido real de la FEN es esto, pues. ¿No? Este aquí es el sentido de la FEN. Sí, este es el sentido de la FEN. Bien.
¿Alguna duda, jóvenes? Este es un ejemplo simple, pero es importante para ver esto de los signos, ¿no? Que a veces causa algún malestar. Bien. Ese también, claro, me preguntan, ¿ese también es el sentido de la corriente? Claro. Si es que hubiera una corriente inducida, ese sería el sentido de la corriente. Porque ese de aquí va a ser el sentido también del campo eléctrico. Observe de aquí. Si usted toma el camino, usted tiene total libertad de escogerlo, ¿no es cierto? El camino usted lo toma en la dirección positiva, en este sentido antihorario que se ha escrito, en rojo. Entonces, el E, el campo eléctrico, en ese caso va a salir negativo también. Y por la ley de Ohm, el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente, ¿no? Entonces también ya ahí se determina la dirección de la corriente, ¿no? Entonces también va a ser el sentido de la corriente si es que aquí hubiera una, ¿no? ¿Sí? Entonces observe que esto es independiente de cuál usted escoge como positivo para la dirección del flujo. Si usted hubiera elegido la dirección del flujo positivo para adentro, o sea, en la dirección menos z, ¿no es cierto? En ese sentido, el sentido horario sería el que sería definido positivo. Y usted iba a llegar a la misma solución aquí, ¿no? En ese caso, el flujo de en sí era negativo, ¿no? Entonces, eso es independiente de cómo usted elija, ¿no? Cuál es la dirección del flujo, ¿sí? Lo que sí tiene que recordar, no puede, es que la dirección Z es hacia afuera, ¿no? Eso sí tiene que recordar, ¿no? Usted tiene que recordar que se cumple esto, ¿no? I por J es igual a K, eso se tiene que cumplir siempre, ¿no? Porque si no, ahí sí ya no se garantiza ningún resultado más, ¿no? Bien, entonces, ese sería un ejemplo. Ahora, la ley de Lenz le ayuda también a verificar cuál es el sentido de la corriente inducida, ¿no? Entonces veo la ley de Lenz. Es otra forma, ¿no? Ley de Lenz. Bueno, la ley de Lenz, como le comenté en la clase pasada, es simplemente una cosa bastante simple, ¿no? No hay necesidad de que hacer alguna ecuación, ni mucho menos, ¿no? Básicamente, lo que dice la ley de Lenz es que la corriente que se induce, la corriente inducida, debido al cambio del flujo del campo magnético, ¿no? Tiene sentido de cancelar el cambio. Tiene el sentido de cancelar el cambio. ¿A qué me refiero a cancelar el cambio? Bueno, lo que ha producido esta FIN es un cambio en el flujo. Entonces, usted sabe que una corriente también genera un campo, ¿no es cierto? Esa es la ley de Biot-Savart. Entonces, aquí estamos diciendo que se genera una corriente en este sentido, ¿no? En este caso es en este sentido. A ver, en este caso es en este sentido. El sentido de la corriente inducida. Entonces, esta corriente, a su vez, genera un campo magnético. Y este campo magnético lo que tiende a hacer es cancelar el cambio del flujo que se está generando sobre esta espira. Entonces observe que sobre esta espira, debido a este campo inicial B, hay un flujo que en el sentido de Z está aumentando, porque la intensidad del campo aumenta con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, el flujo aumenta en la dirección de Z, solamente debido a la presencia del campo externo. Según Lenz, la corriente que se induce
lo que va a hacer es contrarrestar, intentar cancelar ese cambio. Como el cambio es un cambio que aumenta el flujo, lo que va a hacer esta corriente es intentar contrarrestar eso, crear un campo en este caso que se oponga al aumento del flujo. Entonces el flujo aumenta en la dirección Z, entonces esta corriente va a generar un campo en la dirección opuesta. Pues. No sé. Entonces observe que si usted utiliza la ley de Biot-Savart o la regla de la mano derecha sobre esta corriente, usted va a ver que este campo producido por esta corriente es en la dirección menos Z, porque está intentando contrarrestar el cambio del campo magnético externo, ¿no? Entonces, un error muy común aquí es pensar que esta corriente inducida cancela al campo externo, no cancela el campo, lo que cancela es el cambio. Porque si este campo, aún estando en la dirección Z, el externo, el original, disminuyera en el tiempo, en lugar de ser t cuadrado, por ejemplo, fuera menos aquí adelante, ¿no? Menos t al cuadrado, solamente por dar un ejemplo. Entonces estaría diciendo que el flujo debido a este campo externo en la dirección Z está disminuyendo. Entonces esa disminución es lo que va a querer cancelar la corriente inducida. Entonces la corriente inducida lo que va a hacer es aumentar el flujo en la dirección de Z para cancelar la disminución. En ese sentido la corriente inducida sería opuesta, ¿no? Entonces lo que tiende a hacer la corriente inducida es cancelar el cambio, el cambio. Bueno, esa es otra forma. Puede ser útil también. Si usted tiene cuidado con definir cuáles son sus direcciones, no va a tener ningún problema, pero si quiere verificar su resultado, ¿no? Lo puede aplicar también aquí la ley de Lenz. Bien. Ahora, la ley de Faraday también nos permite determinar campos eléctricos inducidos. Solo que para calcular el campo inducido a veces se requiere un poco más de trabajo porque el campo es un vector. Sin embargo, hay algunas técnicas que nos pueden ayudar, ¿no? Las voy a comentar, de paso que comento algunas características de este campo. Entonces, a este tipo de campo, que es generado debido a un cambio de flujo, le vamos a llamar campo inducido. El campo eléctrico inducido. Para hacer la diferencia o para diferenciarlo de aquel campo eléctrico que hemos estudiado en la primera parte del curso, aquel que es generado por cargas, distribuciones de cargas eléctricas. Entonces, algunas observaciones aquí importantes. La primera es que lo que hace la ley de Faraday es generalizar un resultado anterior, ¿no? Entonces, este generaliza eh, el resultado de electrostática. ¿Cuál era el resultado de electrostática? Este, ¿no? El rotor del campo eléctrico decía que era igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces generaliza este resultado para mm, ¿cómo le podemos poner? ¿No? Para casos dependientes del tiempo, ¿no? Ya que en este caso, ya que en esos casos, este rotor es dado por la variación, ¿no? Del flujo del campo magnético, ¿no? Entonces observe por aquí, ¿no? Este es un caso dependiente del tiempo, ¿no? El campo magnético depende del tiempo. Es un régimen en el cual el tiempo es trascendente, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que recordar. ¿Qué pasa con la otra ecuación del campo eléctrico? La otra que teníamos.
esta de aquí, recordará, la ley de Gauss, que decía que era la densidad de carga sobre cero. Esta cambiará, no, ¿no? Esta, ¿no? Ley de Gauss. ¿No? Sigue siendo válida, ¿no? Sigue siendo válida. Pues esta no ha cambiado, solamente ha cambiado la otra. Y aquí viene la parte que le quería comentar, ¿no? De cómo calcular el campo eléctrico inducido, ¿no? ¿Qué pasa si usted tiene un caso, ¿no? Donde el campo eléctrico es solamente debido a cambios de flujo, ¿no? Entonces, si E es debido, voy a colocar aquí solamente al cambio de B, a ver. Ya, listo. Si es debido solamente al cambio de B, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Observe. O sea, recuerde que el campo eléctrico ahora puede deberse tanto al cambio del flujo, ¿no? Como al cambio, como a distribuciones de cargas eléctricas. Ahora, si él es solamente debido al cambio de B, bueno, en realidad al cambio del flujo, ¿no? Si es solamente debido al cambio del flujo, entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones? Observe. Bueno, tendríamos esta de aquí para el campo eléctrico. Entonces, esta que es la ley de Gauss es la densidad de carga sobre cero. Pero estamos diciendo que no hay densidad de carga, solamente él va a ser debido al cambio de el flujo del campo magnético, como el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, en ese caso, esto de aquí va a ser cero. Observe que eso no es siempre, estamos hablando de este caso, ¿sí? Entonces, primero esto va a ser cero. Y bueno, el rotor continúa haciendo lo mismo. A ver. Aquí es... A ver, disculpe, Juan. Vamos a ver. Así mejor. Listo, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Estas serían nuestras dos relaciones, ¿no? ¿Correcto? Las que tendríamos que resolver. Por ejemplo, en el caso anterior. En este ejemplo, por ejemplo. En este ejemplo, solamente hay un campo magnético. El problema no me dice nada que hay alguna distribución de carga eléctrica cerca. Entonces, en ese caso, las ecuaciones que se satisfacen son estas dos de aquí. Pero si usted observa bien estas ecuaciones, se parecen mucho a las que hemos determinado para el campo magnético. Observe, para el campo magnético nosotros tenemos aquí esta que me dice que el flujo del campo magnético sobre cualquier superficie cerrada es cero. Y nosotros también encontramos la ley de Ampère de forma diferencial. Esto era mu sub 0 J. ¿Sí? Ya. Ahora, preste mucha atención a lo que voy a decir en estos momentos, observe. Matemáticamente, estos dos grupos de ecuaciones, es decir, esta con esta y esta con esta, matemáticamente son muy parecidas. La única diferencia está en este término de aquí, en ese otro término. Aquí está la derivada parcial de B y aquí estamos sub 0 por J. Pero por lo demás son idénticas, ¿no? Entonces voy a decir estos dos grupos
son matemáticamente iguales. Matemáticamente iguales. Solamente con el cambio son matemáticamente iguales si hacemos el siguiente cambio. Mu sub 0 por J lo cambiamos por este término. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este análisis? Porque observe que cuando nosotros hemos resuelto ejercicios para determinar el campo magnético debido a distribuciones de corriente, nosotros ya tenemos bastante experiencia. Hemos hecho varios ejemplos, inclusive utilizando la ley de Ampère en este caso. Y recuerda que lo más difícil al principio para determinar la ley de Ampère, o por lo menos lo que nos demoraba un tiempo considerable, era el análisis para poder determinar cuál era la dirección del campo magnético. Decíamos, bueno, el campo magnético tiene componentes, en principio, si estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, en ρ, en phi y en z, pero debido a la simetría o debido a algunas cuestiones, algunas componentes desaparecían, ¿no? Entonces el campo magnético tiene tal dirección. Bueno, todo ese análisis es válido si es que usted solamente reemplaza la dirección de este vector por este y va a tener el resultado para el campo eléctrico como lo había determinado para el campo magnético, ¿no? O sea, todo eso se cumple, ¿no? Todo eso se cumple. Entonces, el análisis queda mucho más rápido, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo sobre lo que estoy hablando ahorita, ¿no? A ver, de repente va a quedar más claro a lo que me refiero. Entonces, observe este ejemplo. Para eso usted tiene que recordar lo que hemos hecho, ¿no? En las clases pasadas. Entonces, imagínense que usted tiene un sector, un disco, una región del espacio que es un disco. Este aquí. Y sobre toda la región de este disco actúa un campo magnético. Entonces las líneas de campo, por ejemplo, serían así. Está sobre todo el espacio, ¿no? Algo así. Esta es la dirección del campo magnético. Este es un campo magnético dependiente del tiempo, ¿ya? Entonces, en la región del disco actúa un campo magnético dependiente del tiempo. ¿No? Es una superficie el disco, ¿no? Entonces, lo que queremos determinar es, determine el campo eléctrico. El campo E inducido, eléctrico. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Nosotros sabemos por la ley de Faraday que si en una región del espacio no necesita ser necesariamente una espira, pero si en alguna región del espacio el flujo del campo magnético está cambiando, entonces se induce un campo eléctrico, ¿no? Es una fuente para generar campo eléctrico. Entonces queremos determinar cuál es la dirección. Bien, la dirección puede ser, como le comenté ahora, un poco difícil de calcular, ¿no? Porque, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico aquí? ¿Será que tiene una dirección así? ¿Será que tiene una dirección hacia afuera? También así.
saliendo? ¿O será que la dirección es circular? ¿No? ¿Cuál de todas? O de repente es una combinación de todas. Entonces, justamente para eso les comentaba esta semejanza entre estos dos grupos de ecuaciones. Si yo puedo, en este problema, recordar alguna relación, recordar algún problema, alguna configuración de corriente, o sea, utilizando esta, ¿no? Si yo puedo recordar alguna corriente que sea a este campo magnético que estoy ahora obteniendo, que esté en la dirección de este campo magnético, en la dirección en la que cambia el campo magnético, y yo recuerde esta corriente, qué tipo de campo magnético generaba, entonces va a ser la misma dirección del campo eléctrico inducido. Porque estas ecuaciones son matemáticamente iguales, solamente con este cambio. Entonces, observe, tenemos un campo magnético en la dirección del eje Z. Entonces, como cambia en el tiempo, este cambio, ¿no?, también ocurre en la dirección del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, ya sé que esta parte de aquí cambia en la dirección del eje Z. A ver, pensemos en una corriente que esté a lo largo del eje Z, un mu 0 por J a lo largo del eje Z. Entonces pensemos en un mu 0 por J en la dirección del eje Z. ¿Hemos resuelto algún problema con alguna densidad de corriente en el eje Z que genere un campo magnético? A ver, recuerden. Creo que hace 2 clases hemos calculado eso. Si usted recuerda, hace 2 clases, hemos calculado lo siguiente. A ver, teníamos un cilindro, si no me equivoco. ¿Sí? Y decíamos que por este cilindro circula una corriente en la dirección del eje del cilindro, ¿no? Hacia abajo lo habíamos puesto, ¿no? ¿Sí? Aquí había un J. Y utilizando, ¿no?, un análisis que hicimos, ¿no?, nosotros al final determinamos que el campo magnético era circular, ¿no? En este caso determinamos que el campo magnético era circular. Está en su cuaderno, ¿no? Eso lo hicimos en clase. Claro, ese es hacia abajo y el campo magnético era circular en este sentido, ¿no? Así, ¿no? Pero podemos suponer ahora solamente que esto es hacia arriba, nada más. No va a cambiar en nada, ¿no? El campo magnético va a ser circular igual. ¿Sí? Esto hicimos en clase. Inclusive hicimos primero cuando la corriente solamente viaja sobre la superficie del cilindro, no sé si usted recuerda. Y después dijimos que la corriente ya no viaja solo sobre la superficie lateral del cilindro, sino sobre toda la sección transversal del cilindro. Y lo calculamos. Entonces, nosotros hemos resuelto un problema donde la corriente tiene esta dirección del eje Z. Y en ese caso, el campo magnético tenía dirección circular. Entonces, en este caso, la analogía es la siguiente. Ahora es esto que está yendo en la dirección del eje Z. Y como las ecuaciones son matemáticamente iguales, la relación que existía entre J y B para el problema que hicimos es la misma que existe entre B y el campo eléctrico. Entonces, el J en el problema que resolvimos hace 2 clases era a lo largo del eje Z, el campo magnético era circular. Bueno, ahora el campo magnético, su variación es sobre el eje Z, entonces el campo eléctrico será circular también, ¿no? Entonces, el campo eléctrico también es circular. Entonces ya no necesito hacer un análisis
nuevo, partir de la nada, lo que puede ser un poco complicado, porque no tenemos, se puede construir, pero no tenemos un análogo a la ley de Biot-Savart que teníamos antes, en este caso, ¿no? Para calcular campo magnético a partir de corriente. Esa ley de Biot-Savart nos permitía determinar algunas direcciones, ¿no? Ahora no tenemos un análogo a la ley de Biot-Savart para calcular campo eléctrico, pero podemos apoyarnos de esto. Se puede construir un análogo a la ley de Biot-Savart, pero bueno, eso ya sería poner otra ecuación más, ¿no? Ya. Entonces, ¿se entendió esto, no? Entonces, esto aquí era para este caso, ¿no? Ya lo pongo con verde. ¿No? Este es problema de hace 2 semanas, ¿no? Disculpe, 2 clases. De 2 clases atrás, ¿no? ¿Sí? Este era. Entonces, listo. Entonces, esto facilita bastante el cálculo, pues. Porque si ya sé que el campo eléctrico es circular, entonces ya sé qué tipo de camino construir para aplicar esta ecuación de aquí, ¿no? ¿Dónde está la ley de Faraday de forma integral? Está aquí arriba, ¿no? Aquí está. Entonces ya sé que el campo eléctrico es circular, entonces voy a construir un camino circular, pues, ¿no? Entonces voy aquí y digo, ya, entonces voy a construir este camino. Entonces lo dibujo, ¿no? Este es un camino, ¿no? Entonces construir este camino. A este camino le voy a ver el camino C1. Puedo suponer que esta distancia de aquí es ρ, por ejemplo. ¿Sí? Entonces digo, ahora sí voy a aplicar la ley de Faraday, ¿no? Y voy a suponer que el camino es positivo en este sentido, ¿no? ¿Sí? Digo, luego, en el camino C1, la ley de Faraday dice que la integral del campo eléctrico por el diferencial de L es igual a menos la derivada en el tiempo de la integral del campo magnético por el diferencial de S. Bien. Si tomo este camino positivo para C, ¿no es cierto? Entonces la dirección positiva del flujo será hacia arriba, ¿no? Por la regla mano derecha, ¿no? Entonces esta es la dirección del flujo positivo. Igual que en el caso anterior, ¿no? Correcto. Entonces, aquí sería simplemente campo eléctrico, ¿no es cierto? Que es sobre este camino, es uniforme multiplicado por 2pi ρ, ¿no? La longitud del camino. Y esto sería igual, este es sobre el camino C1, ¿no? Esto sería igual a menos la derivada en el tiempo del flujo. Bueno, el campo magnético es uniforme. Él depende del tiempo, pero depende igual en todos los puntos, ¿no? Entonces, este es un campo magnético uniforme, será B por el vector diferencial de área, que debe ser positivo hacia arriba, ¿no? O sea, sería el área simplemente del disco, ¿no? Aquí tendría B por el disco, ¿no? Sería, el área del disco es pi ρ cuadrado. Listo. Bueno, aquí se va un pi y un ρ, ¿no? Correcto.
Volvimos, jóvenes, ¿ya? Se me cortó el internet un segundo, pero creo que hasta aquí estábamos bien, ¿no? Sí, profe. Ya. Ahorita respondo las preguntas que me están haciendo, ¿ya? Ya voy a terminar porque estamos en el final del problema. Bien, muchas gracias. Entonces aquí sería el campo eléctrico menos ρ sobre 2. Aquí tendría la variación del campo magnético. Esto queda así, ¿no? No me han dicho cómo cambia. No me han dicho cómo cambia este. Lo voy a dejar así nada más. Y aquí sería phi. Listo. Bien. Entonces, eh, más o menos así, ¿no? Entonces, recuerde que este de aquí es la ley de Faraday, ¿ya? Este también es la ley de Faraday. La ley de Faraday, entonces, no es solo para calcular Finn. La ley de Faraday le permite calcular el campo eléctrico inducido, ¿no? Entonces, aquí hemos podido aplicar esto que les estoy diciendo, esta relación, debido a que el campo eléctrico no es producido por otra fuente que no sea un flujo que cambie en el tiempo, un campo magnético que cambie en el tiempo en una región del espacio. Pero si aquí hubiera una fuente de cargas eléctricas, por ejemplo, un plano infinito uniformemente cargado, entonces observe que esto de aquí arriba ya no es válido, ¿no? Porque la divergencia del campo eléctrico ahora sería ρ sobre sub cero, ¿no? A ver, ahora hay unas preguntas ahí, vamos a ver. Sé cómo cayó mi conexión, entonces no sé si todas las preguntas que me han hecho están aquí, ¿no? Entonces veo que alguien me pregunta por qué ambos están en la dirección Z. Me perdí un poco. ¿Por qué, porque ambos están en la dirección Z? ¿Quién está en la dirección? Ah, ya, estos dos de aquí. Ya. Bueno, en realidad lo único que existe en el problema es esto, ¿no? Esto aquí es el problema que estoy queriendo resolver. Esto de aquí no existe aquí. Yo no estoy resolviendo un problema en el cual quiera calcular el campo magnético a partir de corriente. Esto no existe en este problema. Simplemente me estoy apoyando de un problema anterior en el cual yo ya sé cuál es el resultado del campo magnético producido por una corriente que tiene la misma relación para mi problema que el campo eléctrico producido por un cambio del flujo. Entonces me estoy apoyando en este problema, ¿no? Entonces, es un problema anterior, ¿no? De apoyo, algo así, ¿no? Entonces, cuidado, aquí el J, no hay ningún problema aquí, en este caso en el cual haya un J hacia arriba. Estoy recordando un problema. ¿Qué problema? Un problema que hemos resuelto hace 2 clases, en el cual yo tenía una densidad de corriente en el eje Z. Y yo me di cuenta, yo, ustedes, todos nosotros, resolviendo el problema, nos dimos cuenta que esta densidad de corriente en el eje Z, haciendo un análisis, producía un campo magnético circular. Entonces, como estos dos grupos de ecuaciones, este y este, son matemáticamente iguales solamente por el cambio de corriente por campo magnético, entonces digo, como yo resolví un problema utilizando estas dos ecuaciones, esta y esta, yo resolví un problema utilizando estas dos ecuaciones, porque resolví el problema para campo magnético creado por corriente. Yo resolví este problema con un J que estaba en el eje Z y producía un campo magnético circular, entonces cuando resuelvo este problema de arriba, ahora, y esto de aquí, también está en el eje Z, entonces el campo eléctrico debe ser circular. Entonces me estoy apoyando nada más en un resultado anterior, ¿no?
¿sí? Entonces, como que usted ha resuelto pues, una ecuación así, con X, y ahora se la ponen con Y, pero ya no va a resolver de nuevo, ¿no? Porque ha cambiado ya, es básicamente lo mismo, ¿no? Esto es, matemáticamente estas dos ecuaciones son iguales, estos dos grupos de ecuaciones. Este grupo 1, estas dos de arriba con estas dos de abajo, son iguales haciendo este cambio, ¿no? A eso es lo que me refiero. Entonces, esta técnica me permite ver esa. Ahora, claro, me preguntan, ¿el campo eléctrico entonces al final es horario o antihorario? Bueno, si no ha habido ningún problema con los signos como lo he trabajado, se observa aquí, va a depender del signo de este cambio. Si esto está aumentando porque la intensidad del campo aumenta, ¿no es cierto? Entonces digo, si esto es positivo, ¿no? O sea, si el campo magnético está aumentando en el tiempo, entonces el campo eléctrico va a ser ¿en qué dirección? Bueno, si va a ser negativo, pues va a ser en dirección. Entonces, E va a ser menos, ¿no? Va a quedarse como un menos. Bueno, no sé cómo ponerlo. Ah, ya, Fi. Entonces, esta componente Fi va a ser negativa, pues. Y en su figura, ¿cómo sería? En su figura sería para allá, ¿no? A ver, ponemos con otro color, sería así. Entonces, este es con Fi negativo. Va a depender, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el problema no nos dicen cómo es esta variación, ¿no? O si la derivada es negativa, si me dicen, por ejemplo, que el campo magnético está disminuyendo en el tiempo, me dan una relación que se observe que esto es negativo, y entonces en este caso negativo con negativo positivo, ¿no? Entonces Fi va a ser positivo. Va a ser positivo. ¿Positivo cómo es? Bueno, para eso se ha determinado cuál es el sentido positivo, ¿no? El sentido positivo es este, el del camino. Entonces en ese caso, el campo eléctrico será en este sentido. ¿No? Este es el caso con Fi positivo. Entonces sale de forma natural de las ecuaciones, si es que se ha trabajado correctamente, o bueno, puede aplicar de alguna forma la ley de Lenz también aquí, ¿no? Bueno, usted dice, bueno, si el B va aumentando, el campo magnético va aumentando, entonces yo veo que el flujo aumenta. Si el flujo aumenta, entonces la corriente inducida tiene que generar un campo hacia abajo. ¿Cómo genera un campo hacia abajo? Con una FEN en el sentido este aquí, de este, ¿no? El sentido de la FEN es el sentido de la corriente, es el sentido del campo eléctrico. En fin. Pero observe que eso sale de forma natural de las ecuaciones. Listo, jóvenes. Claro, seguía de la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, usted tiene un problema. Aquí está su problema. Aquí está una espira, por ejemplo. Quiere resolver el problema de esta espira. El problema no le dice cuál. Entonces usted define, ¿no? ¿Dónde voy a tomar mi flujo positivo? ¿Arriba o abajo? Ya usted dice, pues usted, por ejemplo, le gusta dar la contra. Entonces usted dice, bueno, el flujo lo voy a tomar para abajo, ¿no? Aquí está el flujo. El flujo, esta es la dirección del flujo positivo. Puede ser, no hay ningún problema. Pero si el flujo es positivo hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, el sentido positivo aquí del camino, ¿qué sentido va a ser? Va a ser este, pues. Por la regla mano derecha. Este va a ser positivo. Es decir, si la respuesta al final le sale menos algo, ¿no? Para la FEN, y ese algo es positivo, usted sabe, entonces, bueno, pues la FEN, eso pues, la FEN es hacia allá, ¿no? Más o menos así. Pero si alguien viene y dice, no, el flujo positivo yo lo voy a tomar para arriba,
Entonces, en este caso, todo lo que sea positivo tiene que ser en este sentido, pues. Entonces, a esa persona, el mismo problema, ¿cómo le va a salir la respuesta? La respuesta le va a salir positivo. Esa es la única diferencia. Porque la fe en positiva es hacia allá. Y bueno, pues al final lo que es físico, o sea, la fe en lo que se observa, no depende de la elección, ¿no? Ambos van a tener el mismo sentido de la fe en esto. Entonces la única diferencia es eso. Listo. Sí, me preguntan si el campo eléctrico va a tener la misma dirección. Sí, siempre y cuando sea solamente debido a flujos que cambian en el tiempo. Solamente en ese caso. ¿Sí? Bien, listo, jóvenes. Entonces, bueno, ya. Voy a dejarlo por ahí. Vamos a hacer un problema entonces ahora de circuitos RC, ¿no? Un problema clásico, ¿no? Me parece que el problema es bastante general. Ya, en la PC de este día viernes, ¿ya? Eh, no va a venir Faraday, ¿ya? No va a venir Faraday. Pero igual tenía que avanzar porque nos quedan 3 clases nada más después de esta, ¿ya? Entonces ya hice ya los ejemplos de Faraday, pero Faraday viene en la PC4 y en el final, ¿ya? Entonces, ya algunos problemas por aquí, pero en esta PC3, ahora recuerda que la PC4 es, esta semana es PC3, después hay un seminario, perdón, esta es semana PC3, después hay una semana sin PC y después ya la PC4, después ya es final, ¿no? O sea, ahorita ya no falta nada ya para que empiece ya toda la maratona, ¿no? De PCs, de todo. ¿Hasta dónde viene? Hasta antes de Faraday, pues, ¿no? Entonces, solo no viene Faraday, ¿ya? Todo lo demás sí está bien. Listo, jóvenes. Entonces veamos aquí un ejemplo de circuito CRC. Me preguntan si viene capacitor. Pues circuito RC es capacitor, pues, jóvenes. A ver, ejemplo. Este ejemplo, porque no hicimos ningún ejemplo de este tema, ¿ya? De circuito CRC. Entonces, ya, vamos a comenzar. Es un ejemplo clásico realmente. Bueno, clásico, pero que por alguna razón, todos los circuitos CRC que aparecen en los libros de física general son una resistencia y un capacitor en serie, ¿no? Yo no entiendo por qué, ¿no? Todos los problemas son así. Bueno, este problema no es así. Es este problema. Ya, ese es este problema, ¿no? Problema clásico. Bueno, yo le digo clásico, pero como le comento, ¿no? Por algún motivo los libros se empeñan en hacer solamente este problema, nada más. Una resistencia y un capacitor en serie, no sé por qué. Pero bueno, entonces tenemos este caso aquí. Caso un poco más general. Pero ya a partir de este caso, cualquier otro caso ya es las mismas herramientas, ¿no? Entonces aquí hay una resistencia R1, aquí hay una resistencia R2, acá hay un capacitor C, ¿no? Esa es su capacitancia, y aquí hay una diferencia de potencia. Bueno, siempre en estos problemas de circuitos RC tenemos una llave, ¿no? Voy a ponerlo más aquí, esto aquí. Tenemos una llave que se va a cerrar o se va a abrir, ¿no? Una de las dos, ¿no? ¿Se va a cerrar o se va a abrir? Bien,
Vamos a considerar que en este caso, inicialmente vamos a poner. Inicialmente, o sea, en el tiempo cero. Entonces el capacitor está descargado. ¿No? Y en ese tiempo cero, vamos a suponer que justamente es donde se cierra la llave, ¿no? Correcto. Listo. Entonces, a partir de eso queremos calcular, por ejemplo, cuál es la corriente sobre cada resistencia o cuál es la carga en el capacitor. Eso obviamente va a depender del tiempo. Justo cuando se cierra la corriente comienza a fluir, ¿no? Disculpe, justo cuando se cierra S es esta llave, ¿no? Empieza a fluir aquí los portadores de carga, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con el capacitor? El capacitor, mientras está descargado, él almacena carga sobre las placas. Entonces, los portadores de carga fluyen por aquí, porque están dirigiéndose a cargar las placas paralelas. Pero luego que el capacitor ya está cargado, ya no hay más flujo de cargas, porque no tienen a dónde ir. El capacitor está cargado totalmente. Entonces aquí se elimina el flujo de carga, y el flujo de carga se irá por el otro lado. Es decir, aquí la corriente se hace cero después que el capacitor se ha cargado, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un análisis previo que siempre vale en el tiempo cero, por ejemplo, qué cosa es lo que pasa. Entonces en el tiempo cero, entonces como le digo, la carga del capacitor le vamos a llamar Q. Q en función del tiempo, ¿sí? Entonces en el tiempo cero, Q, en el tiempo igual a cero, ¿cuánto será? Es cero, pues. Está descargado. Ahora, si él está descargado, el Q es cero, ¿cuál es su diferencia potencial? Sobre este capacitor, le vamos la diferencia de potencial sobre el capacitor. Bueno, nosotros sabemos que la diferencia de potencial es la carga sobre la capacitancia. Es definición de la relación de un capacitor, ¿no? Capacitancia es carga entre diferencia y potencial. Bueno, entonces esto también se cumple, pero como la carga es cero, entonces esto es cero. Por las reglas de Kirchhoff, nosotros sabemos que este capacitor está en paralelo con la resistencia R2. Entonces, si están en paralelo, la diferencia potencial es la misma. Entonces, ¿cuál será la diferencia potencial sobre la resistencia R2 en el tiempo cero? Es igual, por eso le digo, como están en paralelo, que la diferencia potencial sobre el capacitor en el tiempo cero. O sea, es igual a cero. Correcto. Y ahí usted puede continuar, ¿no? Ahora, inclusive usted ya teniendo esta diferencia potencial, puede agregar a las corrientes. O sea, usted puede suponer que la corriente que pasa por aquí le llama un nombre, ¿no? Le puede llamar I1. La que pasa por aquí será I2. Y la que pasa por aquí será I3. Entonces, como ya usted tiene la diferencia de potencial sobre R2, por la ley de Ohm, usted también tiene cuál es la corriente que pasa sobre R2, o sea, I2. ¿Cuánto será I2 en el tiempo cero? Bueno, si la diferencia de potencial es cero, entonces la corriente también será cero, por la ley de Ohm. I2 es cero. Correcto. Bueno, y así usted va maniobrando aquí todas las relaciones, ¿no? Bien. Usted también puede hacer un análisis después de mucho tiempo, ¿no? Entonces es lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, después de mucho tiempo, en el tiempo, vamos a llamarle infinito, pero sabemos que este tiempo es corto en realidad, ya el capacitor se ha cargado completamente.
Entonces, si el capacitor se ha cargado completamente, ¿no? Por aquí, ¿cuál será la diferencia de potencial del capacitor? Bueno, la diferencia de potencial será carga sobre capacitancia, solo que ahora será la carga máxima. La carga máxima. En fin. Y lo que le decía, ¿no? Esto es lo más importante. La corriente en 3, que es la corriente que pasa por el capacitor, luego de mucho tiempo, ya esto es cero, ¿no? Porque ya se cargó la placa con su carga máxima en la corriente. Y 3 es cero. Entonces, de aquí también sale que si I3 es cero, y observe que aquí en este punto se cumple la ley de nodos, ¿no? En este punto se cumple que I1 es igual a I2 más I3 por la regla de Kirchhoff de los nodos. Entonces, como I3 es 0, entonces I1 será igual a I2. ¿Sí? Bien, por ahí. Incluso usted puede saber cuál es ese valor, ¿no? Usted puede saber cuál es ese valor. Porque usted en ese tiempo infinito puede aplicar la regla de las mallas a esta primera malla. A ver, le damos nombres. A, B. A este le ponemos C, D. Entonces decimos en la malla A, B, C, D, porque ya no hay corriente por aquí, ¿no? Entonces a partir de esto decimos en A, B, C, D. Si usted aplica la regla en las mallas, usted tiene, bueno, la diferencia potencial. Voy a partir de aquí, de A, ¿no? Aquí tiene una caída de potencial, sería menos I1 por R1 en el... Bueno, este no es cualquier I1, ¿no? I1 en el tiempo infinito estamos. Por R1, ¿no? Después tiene otra caída potencial aquí en R2, menos I2 en el tiempo infinito por R2, ¿no? Nada más, ya eso de aquí es igual a 0. Pero I1 en el tiempo infinito es igual a I2 en el tiempo infinito, ¿no? Entonces aquí, esto aquí realmente es igual a I1 también. Entonces ya puede tener cuánto es I1 en el tiempo infinito, por ejemplo. Entonces I1 en el tiempo infinito, ¿a cuánto es igual? Bueno, esto pasa, se factoriza, se pasa al otro lado y le quedaría potencial entre R1 más R2. En fin, puede hacer muchas cosas, ¿no? Ahora, estos dos tiempos, el tiempo cero y el tiempo infinito, son dos tiempos característicos, son dos tiempos especiales. Pero en general usted puede calcular esto en cualquier instante de tiempo. Para hacerlo, lo único que tiene que aplicar es las reglas de Kirchhoff en cualquier instante de tiempo. Entonces vamos a completar aquí el nombre de las mallas y vamos a observar cómo sería, ¿no? Si es que le pidieran en cualquier instante de tiempo. Eso obviamente va a verificar estos resultados que hemos hecho en el tiempo cero y en el tiempo infinito. Entonces, ahora veamos en cualquier instante de tiempo. ¿Cómo sería? Bien, en cualquier instante de tiempo, entonces tendría que, ya no puedo asumir que la corriente 3 es cero, como en el tiempo infinito, o que la carga es cero, ¿no? En realidad va a tener una carga que depende del tiempo, corriente que depende del tiempo. Entonces lo que conviene aquí es aplicar la regla de Kirchhoff de forma general, sobre toda la malla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser la malla... podemos comenzar con la malla A, B, C, D, ¿no? La que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces sería para la malla
A, B, C, D. Entonces, bueno, está aquí arriba. Tal vez podemos traer esta figura así aquí abajo, ¿no? Para no estar subiendo y bajando. A ver. Aquí está la figura. Te lo voy a poner por aquí, ¿ya? En esta parte. Listo. Ya, entonces tenemos la malla A, B, C, D. En cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces decimos la diferencia de potencial, partimos de A, tenemos menos I1 por R1. Y en la ABCD tenemos menos I2 por R2. Esto es igual a 0. Bueno, ahora tomemos otra malla. La malla ahora ABEF. Porque aquí todavía no podemos determinar las corrientes, ¿no? Hay muchas incógnitas. Entonces en la otra tenemos el potencial menos I1, R1. Y ahora observe cuál es la diferencia de potencial sobre el capacitor. Bueno, justamente es la diferencia potencial del capacitor. Esto aquí, ¿no? Esto aquí sabemos que quién es la carga sobre la capacitancia, ¿no? O sea, en realidad esto aquí es la carga del capacitor sobre la capacitancia. Esto es igual a 0 sobre la otra malla. Bien. Y por último, vamos a utilizar la regla de los nodos, ¿no? En el nodo C, ¿no? Entonces, en el nodo C. ¿Qué pasa? Bueno, I1 es igual a I2 más I3. Nada más. Bueno, la idea para resolver este problema en cualquier instante de tiempo es lo siguiente, jóvenes. Construir una ecuación en la que solamente esté I3. Nada más. ¿Por qué? Porque I3 es la derivada de la carga en función del tiempo. Pero solamente en I3 se cumple, porque I3 es la corriente que pasa por este capacitor. En I2 no. I2 no es la carga en función del tiempo. En todo caso sería la carga, pero la carga en esta región. Pero esta de aquí no es la carga del capacitor. Entonces, esa es la idea. La idea es despejar la corriente que pasa por el capacitor. Entonces, a partir de las ecuaciones, bueno, es fácil, ¿no? Construyamos pues una ecuación donde solamente esté pues I3, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Observe que de estas dos primeras podemos despejar I2, ¿no? Esto le llamamos 1, a esto 2, a esto 3. Y observe que de 1 y 2, a ver aquí. De 1 y 2 rápidamente se ve que el último sumando es el mismo en ambos, ¿no? Entonces ya se ve quién es I2, ¿no? ¿I2 a qué sería igual? Bueno, sería a QT dividido entre R2 por 0. ¿Correcto? Ya está. Entonces ya tengo I2, ¿no? Ya desaparecí I2 básicamente, ¿no? Entonces, ahora con 3, observe, también ya tengo puede desaparecer I1, ¿no? ¿Por qué me va a quedar igual I1? Sería I2, ¿qué es esto? Más I3. Entonces ya tengo I1 y I2 en función de I3 y de la carga, nada más. Entonces ya está, pues, ¿no? Entonces reemplazo en cualquier ecuación, ¿no? Y ya tengo la ecuación que quería, ¿no? Entonces puedo reemplazar, por ejemplo, aquí en esta, en 2, ¿no? Entonces tendría la diferencia de potencial menos I1, pero I1 es todo esto, UT sobre R12
más I3, ¿no? Es I1 por R1, ¿no? Menos, aquí sería QT sobre C igual a 0. Listo, ya. Y básicamente aquí ya está todo hecho, ¿no? A ver, disculpe, aquí me parece... Ah, sí, ya, correcto. Claro, porque observe, tengo la relación entre I3 y QT. Y se cumple justamente lo que le decía arriba, ¿no? I3 es la derivada de la carga en función del tiempo. Entonces ahora puedo reemplazar y ya construir una ecuación diferencial solo para la carga, ¿no? Entonces reemplazo y observo la ecuación diferencial que tengo entonces. Voy a tener, a ver, potencial menos, aquí va a quedar QT por R1 sobre R2 por C, ¿no? O, a ver, arreglándolo un poco mejor sería R1 sobre R2 por C por QT. El siguiente término sería menos R1 por I3. ¿Sí? Ah, no, disculpe, pero el I1 ya lo he cambiado. El I3, disculpe, le estoy llamando esto, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Sería R1 por la derivada de la carga. T. Y ahora sí, aquí sería menos QT sobre C igual a 0. Listo, esta es la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, hay que ordenarla y hay que resolverla, ¿no? Entonces, esto aquí de ninguna forma debe ser complicado. La idea es despejar la derivada, ¿no? A ver, despejando la derivada, ¿qué le queda? Le va a quedar por aquí diferencia potencial, ¿no? Esta derivada pasa hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué más le queda? A ver. Le va a quedar aquí menos, ¿no es cierto? A ver. R1 sobre R12 QT menos QT sobre C. Y todo esto me parece que dividido entre R1, ¿no? Hay que dividirlo entre R1. Listo. Ya está ya. ¿No? Bien. Bueno, podemos multiplicar y dividir, ¿no? Aquí en esta parte. A ver qué conviene hacer. Bueno, aquí hay que darle la forma, ¿no? A esta parte solamente para que esté un poco más simple, ¿no? Por ejemplo, aquí veo R1 entre R2 más 1. ¿Sí? Aquí hubiera factorizado, ¿no? Ah, sí, pues. Sí, en estos dos términos, si factorizo QT, me queda R1 sobre R2 más 1. Pero aparte hay un R1 y un C abajo, ¿no? Entonces sería aquí entre R1 por C. Y lo que tendría del otro lado sería justamente menos. Bueno, aquí ya depende de cómo usted lo arregla, ¿no? Ya, aquí arriba ya se acabó ya el problema, ¿no? Usted tiene que aquí resolver la ecuación diferencial, lo resuelve como gusta. Entonces aquí aparece un QT, ¿no es cierto? Y por el otro lado, este término solamente era la diferencia potencial. Entonces la diferencia potencial lo voy a multiplicar por C, para que al eliminarse con este C me quede diferencia potencial y todo sobre ese paréntesis, ¿no? R1 sobre R2 más 1. Listo. Entonces yo lo voy a poner así. Y aquí, como veo que se repite, este R1 más R2 más 1, a este de aquí, a este término, le voy a dar otro nombre, ¿no? Entonces, cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, alfa.
¿no? Entonces ya esto queda más fácil. Me queda la derivada de Q. Es una constante en función del tiempo. No, la derivada con respecto al tiempo sería aquí menos alfa sobre R1C, ¿no? Y aquí sería Q. Siempre le llamo Q simplemente, ¿ya? Para no estar llevando el T. Se supone que Q depende del tiempo. Menos VC sobre alfa, ¿no? Listo. Entonces, ya bueno, aquí ya puedo integrar, ¿no? Este paréntesis lo paso a dividir. Este diferencial del tiempo lo paso para allá. Y aquí es Q menos VC sobre alfa. Listo. Y eso se integra, ¿no? Para eso están los límites de integración del problema. Dice que en el tiempo cero, la carga del capacitor es cero. Eso es lo que dice el problema. Entonces voy a calcular la carga del capacitor para cualquier instante de tiempo. Correcto. Entonces, integrando esta parte aquí, tenemos Ln, ¿no? Sería Ln ¿de quién? Sería Q menos Bc sobre alfa, lo mismo, y todo esto dividido por ese término, ¿no? A ver, derivando eso, me queda Q. No, la derivada de eso es 1 entre menos Bc sobre alfa, y aquí abajo tengo Q menos Bc sobre alfa sobre menos Bc. Sí, está bien, ¿no? Es eso. Ya. Y aquí tengo entonces la derivada en el tiempo. Bueno, esto es menos alfa R1CT. Listo. Correcto. Ah, aquí hay que evaluar entre 0 y Q, ¿no? Pero cuando es 0, esto de aquí es el N de 1, ¿no? El N de 1 es 0, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Ya he evaluado en los límites de integración, inclusive. Bien. Aquí, bueno, para despejar la carga, puedo tomar la exponencial. Me va a quedar Q menos VC sobre menos VC sobre alfa. Ah, disculpe, sobre alfa, ¿no? Q menos VC sobre alfa. Y todo es menos VC sobre alfa. Esto es igual a E a la menos alfa sobre R1CT. Listo. Y aquí ya, bueno, pues ya despejé ya voy a despejar la carga, ¿no? Del capacitor. Entonces, finalmente, esto pasa a multiplicar este denominador y este pasa a sumar. Observe que ese término se puede factorizar, ¿no? Sí, entonces sería 1 menos la exponencial, ¿no? Listo. Y esto es con alfa igual, recordando, ¿no? Que alfa es igual a R1 sobre R2, ¿no? A ver, sí, R1 sobre R2 más 1. A ver, ¿qué pasó? Listo, pero ya, pues ya tengo ya lo que quería, ¿no? Que es la carga del capacitor. Esta carga del capacitor aquí debe satisfacer todas las relaciones que hemos visto allá arriba, ¿no? Entonces, este es el resultado que queríamos si es que nos piden la carga. ¿Ya? Y observe que satisface, ¿no? Por ejemplo, la carga en el tiempo cero, ¿cuánto es? Bueno, el tiempo cero esto es 1, 1 menos 1, 0. Inicialmente el capacitor descargado. La carga en el tiempo infinito. Bueno, en el tiempo infinito esto se va a 0, ¿no es cierto? Y la carga sería ¿cuánto?
sería BC sobre alfa, ¿no? A ver, BC sobre alfa, alfa es R1 sobre R2. Ya, lo dejo ahí, ¿no? BC sobre alfa nada más. ¿Sí? Listo. Lo que habíamos visto, ¿no? Que la carga en el capacitor inicialmente, ¿dónde está? Era 0, ¿no? Bien arriba aquí, ¿no? O sea, en realidad no hay necesidad de hacer este análisis previo si es que lo que de frente nos piden es la carga en el capacitor, ¿no? En cualquier instante de tiempo. Simplemente lo hice para tener una idea. Entonces puede salir ahí la carga máxima, ¿no? ¿Cuál es la carga máxima que tiene el capacitor? Ya podemos determinarla de la relación que tenemos abajo. A ver. Ya, ya. ¿Qué teníamos? Bueno, disculpen, voy a verlo nuevo, ¿ya? Algo parece que estaba extraño, pero creo que no. Creo que no, creo que está bien. Déjenme ver, ¿cómo decía la carga máxima? Decía que, ya. La diferencia de potencial. Ya, esta es la diferencia de potencial. Sobre el capacitor en el tiempo infinito es la carga máxima. Sobre C. Ya, está bien, está bien. Correcto. Esta ya es la carga máxima, ¿no? Esta es la carga máxima. Listo. Ahora, si usted quiere calcular las corrientes, lo puede hacer directamente de este resultado, ¿no? Usted puede calcular, por ejemplo, I3. Lo que le va a dar esto es I3, ¿no? Usted sabe que I3 es la derivada de la carga en el tiempo. Simplemente hay que derivar. Entonces, derivando aquí, en el tiempo, sería VC sobre alfa. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es menos, con este menos es más. Entonces sería alfa sobre R1C por E, ¿no? Correcto. Entonces, la derivada de lo anterior, ¿no? Aquí se va C y se va alfa. Entonces I3 es la diferencia potencial entre R1 con la exponencial. También puede encontrar I2, porque ya tiene las relaciones allá arriba, ¿no? Por ejemplo, a partir de I3 podía encontrar I1, creo, directamente, ¿no? Aquí observe. Aquí está. Esta ecuación le podemos llamar ecuación 4. Entonces, del 4, I1 es I3, que se le suma Q sobre R2C, ¿no? Entonces, I1 sería esto de aquí, disculpe, I3 más Q sobre R12. ¿No? Bien, ¿cuánto es esto? Bueno, el primero es la diferencia potencial entre R1, la exponencial de menos alfa, R1CT, y aquí sería, bueno, la carga es todo esto que está aquí, ¿no? Esto, como es entre R2C, aquí lo voy a poner R2C. 1 menos la exponencial de menos alfa R1CT. O sea, aquí probablemente sale algo más bonito, ¿no? ¿O no sale algo más bonito? Me parece que sí,
Se va aquí el C y a ver, alfa es R1 sobre R2 más 1, ¿no? Ujú. Ya, bueno, ahí usted lo puede ver, ahí lo puede ver. Hay corriente, dice, bueno, depende, ¿no? O sea, esto se puede hacer cero, ¿no? O no se hace cero aquí. Tendría la corriente que igual dice, entonces hay corriente, ¿qué me preguntan? ¿Hay corriente en I3 en cero? Claro, claro que hay corriente, pues. Porque todavía el capacitor no se ha cargado totalmente. Entonces, el capacitor no se ha cargado, I3 es la corriente que pasa sobre el capacitor. Entonces, será esta. Bien. Aquí a mí me parece, a ver, vamos a ver, R12. Me parece que esto se puede escribir mejor, ¿no? Bueno, habrá que factorizar ahí los exponenciales, ¿no? Me parece que esto se escribe un poco mejor, ¿no? Porque alfa vale R1 más R2 sobre R2, o sea, aquí sería R1 más R2. No estoy seguro. Me parece que se puede escribir mejor. Pero bueno, lo dejo por ahí. Verifique este resultado y vea si se puede escribir mejor. Y bueno, por último, I2, ¿no? El I2 de ahí arriba era la carga sobre R12, ¿no? Esa sería justamente la carga es todo esto, ¿no? Sobre R12, o sea, sería esta última parte, ¿no? BC sobre alfa R12, 1 menos, menos alfa R1CT. Listo. Bueno, usted tiene todas las corrientes, tiene las cargas. Yo le sugiero que haga un gráfico siempre, ¿no? De estas corrientes, ¿no? Cómo se comportan en función del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la corriente? Cada una de ellas en función del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del capacitor, ¿no? La corriente cae en el tiempo porque después de algún tiempo el capacitor se cargó totalmente y ya no hay, ¿no? Entonces, para el caso del capacitor, la corriente será algo así, ¿no? ¿No? Este es el caso de I3, por ejemplo, donde este punto es B sobre R1, por ejemplo, ¿no? Y así ustedes pueden ir viendo, ¿no? Para los otros casos. Ah, mm, otro caso tal vez que está más fácil de ver es I2, ¿no? Porque aquí se elimina esto con esto, ¿no? Y en el caso de I2, observe, esto es la diferencia potencial. Alfa vale R1 más R2 sobre R2. Con este R2 se va y le queda R1 más R2. Y aquí es 1 menos la exponencial. Esto todo por el tiempo, ¿no? Voy a ponerlo. Menos alfa sobre R1CT. Listo. Mejor así, ¿no? Entonces, observe, para el tiempo cero, esto es de cero, ¿no? Entonces, la corriente en 2 parte en cero, ¿correcto? Y cuando es muy grande, aquí sería la diferencia potencial entre R1 más R2. R1 entre diferencia potencial entre R1 más R2 está más abajo que esto, pues. Entonces llegará más o menos hasta este punto nada más. Será algo así, ¿no? Este es I2. Y I3, usted lo puede verificar, ¿no? Aquí haciendo factorizando aquí algunos números, pero como usted sabe que, disculpe, este es I2. A ver, ya está lenta la computadora. Este es I2, ¿no? Pero como usted sabe que I1 es igual a I2 más I3, ¿no? Entonces más o menos ya puede saber cuál es el resultado para I3
y 1, ¿no? Que es la que falta, ¿no? Sería la suma de estos dos. Bueno, la suma de esos dos en tiempo cero está aquí arriba y en tiempo muy largo está aquí, ¿no? Entonces sería algo así. Bien. Entonces esas cosas usted las puede ir verificando, ¿no? En la figura. Bien, jóvenes, más o menos esa es la idea. A ver, veo que han escrito otras cosas. Déjenme ver si se puede, resolvamos. Si se puede, podemos resolverlo con ecuaciones. Claro, puede resolverlo con ecuaciones diferenciales, ¿no? Otra vez, capacitores. Sí, pues otra vez capacitores. ¿Desde qué tema vendrá? Bueno, ¿desde qué tema vendrá, jóvenes? Es desde lo que se ha hecho en el parcial, ¿no? Desde, creo que desde campo eléctrico en la materia, ¿no? Campo eléctrico en la materia. Pero bueno, pues es difícil decir, ¿no? ¿Desde qué tema? Porque aquí, bueno, viene campo eléctrico, potencial, ya todo está, ¿no? Ya, listo. Ya. Bien, jóvenes. Entonces yo lo dejo por ahí y ahí tienen algunos. Lo que sí he dicho es que Faraday no viene en esta PC, ¿no? Pero ya bueno, ya hice los ejemplos que tenía que hacer de Faraday, ¿no? Por lo menos, no, hacemos los ejemplos que se pueden, ¿no? Siempre intentamos hacer varios, por lo menos. ¿Ya? Pero Faraday sí viene en la PC4, ¿ya? Viene circuito RC. A ver, jóvenes, estoy haciendo circuito RC, ¿no? No quiere decir que necesariamente va a venir, ¿no? Son varios temas, ¿no? Pero no se hizo ningún ejemplo de circuito RC, entonces ahora he cumplido con completar un circuito por lo menos. ¿Ya? Entonces sería eso y ya nos vemos el día viernes. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo dejo por ahí, que tengan una buena semana. Chao, jóvenes. Hasta luego, profesor. Ujú. Ya, chao, chao. Gracias por la